Dios bendiga, hermanos, buenos días. Un gusto estar de nuevo reunidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo como iglesia para adorarle, alabarle y ser expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana, por la cual somos santificados. Les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, continuando con la serie expositiva en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estaremos leyendo de los versículos 29 al 34 en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 1, comenzando del versículo 29. Dice la palabra de Dios en esta mañana: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, Dios bendito y eterno, gracias te damos por tu palabra y te pido que la uses en esta mañana, nos hables, nos instruyas, por medio de la cual podamos seguir siendo transformados a la imagen de tu Hijo, santificados por medio de tu verdad. Yo te pido que nos hables y tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada corazón, y podamos estar atentos y receptivos en esta mañana. Sé con nosotros, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. En el siglo XIX, en Inglaterra, hubo un criminal muy conocido llamado Charles Peace. Fue un famoso ladrón y asesino, conocido por su habilidad por los robos y sus múltiples disfraces, quien durante años logró escapar de la justicia hasta que finalmente fue capturado y condenado a muerte en 1878. Mientras era llevado a la ejecución, un capellán iba caminando con él de manera rutinaria, iba leyendo las consolaciones de la religión, que trata sobre el juicio y las llamas del infierno, como se acostumbraba a hacer en ese tiempo. Pero lo hacía sin emoción, sin urgencia, como alguien que repite las palabras de día a día. En ese momento Charles Peace lo interrumpió y le dijo algo que quedó registrado en la historia, como diciendo: ¿usted realmente cree lo que está leyendo? Y dijo: Señor, si yo creyera lo que usted y la iglesia de Dios dicen que creen, incluso si Inglaterra estuviera cubierta de cristales rotos de costa a costa, caminaría sobre ellos, si fuera necesario, a gatas, y pensaría que vale la pena vivir solo para salvar un alma de un infierno eterno como ese. Ese hombre culpable y condenado entendía algo que muchos religiosos no entienden. Si el juicio es real, entonces necesitamos una salvación real. Y para eso era necesario un cordero expiatorio que sustituye al criminal para huir de la ira venidera. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero nadie puede creer en Cristo como el necesario Cordero de Dios hasta que Dios demuestra quién es Cristo. La salvación comienza cuando Dios revela quién es Cristo. Recordando que ese es el propósito de Juan al escribir su evangelio: que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.
Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje. Primero Juan el Bautista revelará al Cordero. Luego confirma quién es por medio de su ministerio. Y finalmente vemos que Dios mismo confirma su identidad. El testimonio de Juan nos muestra que Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, no es solo el Mesías esperado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Juan, en su evangelio, casi no relata hechos históricos, pero aquí menciona que cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista, fue al día siguiente de la interrogación de la delegación de los fariseos enviados desde Jerusalén para investigar la identidad de Juan, para ver si él tenía la autoridad para bautizar como lo estaba haciendo. Fueron hechos seguidos. Primero da un testimonio impactante y ahora que ve a Jesús, habla de él de una verdad asombrosa. Versículo 29. Y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dice, ese es mi primo, ese es mi pariente. Ni siquiera dice, ahí va Jesús, del que yo decía. No usa nombres ni títulos personales, sino que testifica de él como algo más asombroso, el Cordero de Dios. En el contexto judío, eso tenía mucho peso y mucho significado. Ellos, bajo el pacto mosaico, entendían lo que esto significaba. El Cordero era el sustituto redentivo para expiar los pecados del pueblo. El Cordero era el sustituto redentivo, provisto por Dios para expiar los pecados. De hecho, bajo el antiguo pacto se sacrificaban incontables animales y en muchos de esos sacrificios se ofrecían corderos, como parte del sistema que Dios había establecido para tratar con el pecado del pueblo. En esos sacrificios, el pecador se presentaba delante de Dios con una víctima y mediante el sacrificio se representaba que la culpa era puesta sobre el animal y que el animal moría en su lugar. Era una forma sustitutiva de expiación. El pecador no moría, el cordero moría. Y más particularmente lo vemos en la celebración de la Pascua, que era el recordatorio de la liberación de Israel de Egipto. Y eso tiene mucho sentido también como el cordero de la Pascua descrito en Éxodo capítulo 12. Ahí se describe cómo los israelitas debían de matar a un cordero, asarlo y comerlo, pero la sangre la debían de rociar en los dos postes y en el dintel de las casas, para cuando pasara el Señor para hacer juicio, donde él viera la sangre del cordero, lo pasaría por alto. Es decir, que la sangre del cordero muerto hacía pasar la muerte de ellos. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Éxodo capítulo 12, versículos 23 al 24. También Isaías profetiza de este Cordero de Dios en Isaías 53, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Hablando del sufrimiento del Mesías, precisamente como el Cordero de Dios que sería sacrificado para quitar el pecado del mundo. Pero aún antes de eso, él era el Cordero prometido que Dios proveería. Esa hermosa intermisión del evento más glorioso estaba siendo proclamado con esas palabras: el Cordero de Dios. Eso nos remonta a Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. El Padre daría a su único hijo como sacrificio. Abraham tomó a su hijo y lo llevó al monte Moria de su vida, haciéndolo cargar con la misma madera donde lo sacrificaría. Isaac ve todo el preparativo y, conociendo lo que debía hacerse, pregunta a su padre: aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Es decir, Jehová Jireh, como dicen, en el monte del Señor se proveerá. Dios estaba probando la fe de Abraham, porque cientos de años más tarde, Dios haría lo mismo. Da a su único hijo como el cordero para el sacrificio final. Isaac levanta la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Juan, ahora en nuestro evangelio, responde: aquí está el cordero de Dios. Ese cordero de Dios ha sido provisto en Jesús. El monte Moria, donde sucedió esto con Abraham y Isaac, es el monte Sión, donde se construyó el templo y de donde sacrificaban los corderos. Pero al lado de ese monte está el monte Calvario, donde el cordero de Dios sería sacrificado. Juan lo deja claro: Cristo es el cumplimiento del pacto. Por medio de su sacrificio ya no hay necesidad de más sacrificios. Por eso Él es el sacrificio final. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cristo es el sacrificio provisto de Dios para salvar. La expiación es divina, es soberana y es eficaz. Y eso es precisamente lo que Juan remarca, que quita el pecado del mundo. Observen que no dice que lo cubre el pecado del mundo, sino que lo quita. Eso es un lenguaje de sustitución y expiación. Y lo quita de la misma manera que en el antiguo pacto, por medio de una sustitución. Eso es lo que nos hace ver Pedro en 1 de Pedro 1, 18 y 19, repitiendo el mismo pasaje que acabo de leer. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y recalca: la sangre de Cristo. Es por el cordero que Dios proveyó, por la sangre de Cristo, que nosotros somos salvos. Y por lo tanto, no es por voluntad humana, como ya lo mencionó Juan, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso lo hace una expiación determinada y eficaz. Porque aquí algunos creyentes toman el texto a su conveniencia y le imponen sus pensamientos. Dice aquí que quita el pecado de todo el mundo, es decir, de todos los hombres. Pero no es lo que dice. Mundo viene la palabra cosmos. Y Juan usa esta palabra para muchas cosas. Ahora, para entender a Juan, debemos entender toda la carta en su contexto, porque Juan no dice todos los hombres. En Juan capítulo 10, versículo 26, Jesús dijo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es decir, que solo las ovejas van a creer. No es al revés. No crees para ser oveja, sino porque eres oveja vas a creer. Y luego dice Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto afirma que Cristo murió como el cordero sacrificado solo por sus ovejas, las cuales iban a creer en Él. Es decir, que Cristo murió por todo aquel que cree. Entonces aquí no significa sin excepción, sino ovejas de todo el mundo, ya sean judíos o gentiles. Y la palabra que usa aquí para quita está en presente continuo. Eso quiere decir que aún está sucediendo. Aún la sangre del cordero quita el pecado. Pero también esta palabra es una voz activa en el griego y significa que Cristo mismo es quien lo está haciendo por medio de su sacrificio. Por medio de su sacrificio, Él está quitando el pecado. Y esto también nos da un sentido escatológico, porque lo continúa haciendo aún hoy y lo continuará haciendo hasta perfeccionar
o santificar el mundo entero. Es el que ya escuchamos, el ya, pero todavía no. Porque Cristo, al vencer en la cruz y resucitar, Él ya quitó el pecado del mundo, pero aún no vemos su consumación, porque sabemos que Cristo finalmente quitará todo pecado por completo. Cuando su pueblo sea santificado, los incrédulos sean condenados en juicio, la tierra sea renovada en fuego, entonces Cristo reinará con su pueblo redimido y santo. Entonces, literalmente, no habrá pecado en el mundo. Ese es el cumplimiento final. Esto nos habla de que Cristo vino a cumplir y ser un sacrificio perfecto, no un intento de sacrificio. No vino a ofrecer, Él vino a ofrecer una expiación real, no potencial. Cristo realmente quita el pecado de su pueblo, por lo cual ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Muchos viven en el error que el pecado se resuelve con la religión, que mientras hagas o digas las cosas correctas ya está bien. Pero el pecado no puede resolverse por medios humanos. Solo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, puede redimir nuestros pecados. Así es como Juan revela al Cordero de Dios. Pero también no solo revela quién es, también lo confirma. Él confirma la preeminencia del Cordero por medio de su ministerio. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es la misma expresión que Juan mencionó en el versículo 15 para dar testimonio de Cristo. Y recordando que Jesús nació después que Juan, humanamente, pero Juan no habla de eso, sino de su deidad. Cristo es el Verbo eterno que existió antes que Él. Pero además, no solo fue antes, recordando las palabras que usan aquí, son palabras que hablan de posición y dignidad. En tiempo existió antes, pero en posición Él es el que tiene la supremacía, el primogénito, el mayor. Y eso hace también a Cristo más digno que cualquier otra persona. Juan reconoce la superioridad absoluta de Cristo. Podemos ver que ambas palabras aluden al tiempo, pero tienen más que ver con la posición y la dignidad del Cordero. Entonces, Cristo es antes que todo porque es eterno, es superior a todo porque Él es excelso, y es más digno que todo porque Él es el Hijo eterno de Dios, Creador y Señor de todas las cosas. Es decir, que la intención de Juan era mostrar no solo que Cristo existía antes, sino que es superior en naturaleza y en gloria. Y ese es el testimonio unísono de las Escrituras. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Cristo es preexistente y eterno. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Cristo es digno. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es Dios. Hermanos, ¿estamos viviendo para glorificar a Cristo con nuestras vidas? ¿Estamos usando nuestros talentos o dones para la obra del Señor, o lo estamos usando para nuestro propio beneficio? Porque nosotros daremos cuenta de lo que hemos recibido. Juan usó todo lo que recibió para apuntar la gloria a Cristo, para magnificar su nombre. Así nuestra vida también debe de reflejar lo que Salmo 115:1 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Si en nuestra vida Él tiene toda la preeminencia,
nuestras decisiones, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro todo será para dar a Cristo la prioridad. Y la pregunta es, ¿reconoces tú la superioridad absoluta de Cristo? Porque el verdadero ministerio no se exalta a sí mismo, exalta a Cristo. Versículo 31. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dice aquí algo interesante. Yo no lo conocía. Anteriormente observamos que este tipo de expresiones se interpretan como relacional. Es un conocimiento íntimo. Pero también a veces connota un conocimiento espiritual. Algo que estaba velado y que ahora es revelado por Dios. Entonces, este no es un conocimiento social, por así decirlo. Porque Juan sabía realmente acerca de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 36, vemos que ellos eran parientes, se conocían, crecieron en el mismo contexto histórico, sabían del uno del otro. En ese sentido, se conocían. Y además Juan sabía que venía el Mesías. Precisamente por eso estaba ejerciendo su ministerio. Más bien, el contexto apunta a otra cosa. Esto no es que no conocía una verdad acerca de Jesús, espiritualmente hablando. El mismo pasaje lo aclara. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Juan no dice que no sabía quién era Jesús, más bien dice que no sabía que Él era el Mesías prometido hasta que Dios lo confirmó. Esto muestra que el conocimiento de Juan no vino por parentesco, no vino por una intuición, por observación humana, sino que vino por revelación divina. Juan no podía identificar al Mesías por sí mismo, porque el Mesías no sería reconocido por la carne, sino por revelación del Padre. La identidad de Cristo siempre es revelada por Dios. El Mesías no fue descubierto por Juan, fue revelado por Dios. Pero esa revelación no vino sola, o incluso de la palabra, vino por medio de su ministerio, para que Él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Y ahí está la clave de la conexión. Juan seguía con su ministerio de bautizar en agua porque él ya sabía, revelado por el Padre, que el Mesías vendría a él. Y había una señal particular. Juan no vino porque conocía al Mesías, vino para que el Mesías fuera manifestado a través de él. Podemos ver nuevamente que Juan no está en el centro. Él era el medio para manifestar al Mesías. Y eso es lo mismo con nuestros ministerios. No somos el centro. No se trata de nosotros. Servimos a la iglesia porque servimos al Rey. Servimos a los hermanos en la iglesia local porque así es como glorificamos a Cristo. Cada ministerio que servimos, desde los que predican, desde los que reciben, desde los que limpian, desde los que enseñan, todos sirven a Cristo por medio de servir a su iglesia local. ¿Para qué? ¿Para que nos vean a nosotros? No, para que vean a Cristo a través de nosotros. Nuestra misión como iglesia, al amarnos unos a otros, al servirnos unos a otros, es dar a conocer a Cristo y lo que Él ha hecho, de manifestar su amor y su verdad por medio de ser iglesia. La misión de Juan era revelar al Mesías. Nuestra misión es exactamente la misma, que a través de nosotros vean a Cristo. Dios usa medios humanos para revelar su plan eterno y para avanzar su reino. Y ahí es donde entra la iglesia. La iglesia no existe para satisfacer, no existe para entretener, para cumplir expectativas. La iglesia existe para señalar y para glorificar a Cristo. Así como vemos con Juan, por medio de servir en los ministerios de la iglesia local, confirmamos también la preeminencia de Cristo en nuestras vidas y en la de la iglesia. Sin embargo, Juan
recibió revelación para su ministerio. Así que la identidad de Cristo no depende del hombre, sino del testimonio del Dios Trino. Y ese es el último punto. El testimonio del Cordero confirmado por Dios mismo. Versículo 32. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Juan sigue dándonos testimonio, pero ahora apunta al testimonio de otro. Y es el testimonio confirmatorio del Espíritu Santo. La señal que se le dio a Juan fue que el Espíritu Santo iba a descender como paloma. Versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces Juan está confirmando esta señal en Jesús. El Espíritu Santo le está diciendo a Juan: este es el Cordero de Dios, este es el Mesías prometido, ese es el ungido del Padre. La señal de confirmación no viene del hombre, no viene de la opinión, no proviene de la tradición, sino que está siendo revelada por Dios mismo. La tradición no puede revelar ni informar la voluntad del Padre. Solo Dios puede hacer y hace, y lo hace en la persona de su Hijo, a quien Él mismo confirma. Y Juan confirma como testigo ocular que él vio al Espíritu Santo descender y permanecer sobre Jesús, aquel mismo de quien dijo que tiene la preexistencia, la preeminencia y que es excelso sobre todo. Pero esta señal no solo confirma que Jesús es el Cordero, también confirma que Él es el Mesías ungido. En el Antiguo Testamento, el ungido de Dios sería señalado por el Espíritu y reposará sobre Él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. El Mesías sería aquel en quien el Espíritu Santo reposaría. Y luego la promesa de las buenas de salvación que solo pueden venir del Salvador mismo. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto es como si Cristo mismo lo estuviera diciendo. Y ahora Juan dice: yo lo vi. Yo vi la señal. Yo vi el Espíritu descender como paloma. Yo vi que permaneció sobre él. En él se ha cumplido esto. Él es el ungido. Él es el Mesías. Puedo decir con toda certeza: ese es aquel del que el profeta Isaías habló. Esto significa que Jesús no solo es el Cordero que muere, sino el Cristo ungido, el Hijo enviado, el Salvador confirmado por Dios mismo. Por eso Juan termina con la declaración más alta de todo el pasaje. Versículo 34. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La señal del Espíritu no ocurrió por iniciativa de Juan, ni fue algo que él interpretó por sí mismo, sino que fue el cumplimiento exacto de lo que Dios había dicho anteriormente por los profetas. Porque detrás del testimonio del Espíritu está la palabra del Padre. Y Juan deja claro que él no inventó la señal, sino que fue enviado por Dios para reconocerla. Versículo 33. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. Juan no se envió a sí mismo. Su ministerio no fue su propia iniciativa. A veces queremos inventar cómo funcionan o para qué sirven los ministerios, sin entender que todo ministerio tiene un propósito,
Todos los ministerios en una iglesia sirven para la gloria de Dios y funcionan para la edificación del cuerpo de Cristo, para formar y para equipar a los santos. El bautismo de Juan no fue una tradición humana, fue Dios quien lo envió. Eso significa que la señal del Espíritu no fue algo improvisto, fue algo establecido por el Padre desde el principio, profetizado desde antes. El Padre le dijo: cuando veas al Espíritu descender, ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces la confirmación de Cristo no solo viene del testimonio de Juan, no solo viene de una señal visible del Espíritu Santo, también viene de la palabra del Padre que ha sido dada por los profetas. Esto muestra que la identidad de Cristo está confirmada por Dios mismo. El Padre envió a Juan, el Padre dio la señal, el Espíritu Santo confirma la señal descendiendo sobre Cristo. Aquí vemos el testimonio del Dios Trino confirmando quién es Jesús. Y eso es importante, porque la fe verdadera no descansa en opiniones, no descansa en tradiciones humanas, descansa en el testimonio de Dios que Él ha dado de quién es Jesucristo. Solo su verdad nos confirma quién es Cristo. Su voluntad revelada da testimonio en quién es, en quien debemos creer para salvación. Por eso Juan puede hablar con certeza, porque no está dando su opinión, él está declarando lo que Dios dijo. Así que la señal no vino de Juan, vino del Padre. Fue confirmada por el Espíritu, y ahora, después de haber visto la señal y haber recibido la palabra de Dios, Juan da el testimonio final sobre la identidad de Cristo. Lo que comenzó con la revelación del Cordero ahora termina con la afirmación más alta que se puede hacer acerca de quién es Él. Versículo 34. Este es el Hijo de Dios. Juan no habla aquí como un hombre que opina, ni como un maestro que interpreta, ni como un profeta que supone. Habla como un testigo ocular. Yo lo he visto. Él vio la señal y por eso puede decir: he dado testimonio. Esa es la misión de Juan en todo el Evangelio, de ser testigo. En Juan capítulo 1, versículo 7, Juan el apóstol nos confirma y nos dice que Juan el Bautista vino como testigo para dar testimonio de la luz. Pero ahora el testimonio llega a su punto más alto. Este es el Hijo de Dios. No solo es el Cordero, no solo es el Mesías, no solo es el que existía antes, no solo es el ungido, este es el Hijo de Dios. Esto significa que Jesús no es solamente fue enviado por el Padre, Él viene de Dios, comparte la naturaleza de Dios y tiene la autoridad de Dios. Solo el Hijo eterno podía ser el Cordero perfecto que quita el pecado de los que